hay que contarla, pero por eso le quiero decir la otra posición, por ejemplo, el del señor Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y lo hemos invitado, Sebastián, porque esta mañana, después del anuncio de esta negociación, pues él puso un tuit que es bastante fuerte, me permito leerlo. Queda probado que el chantaje, la violación de los derechos de los demás y el daño económico y social fácilmente quedan en la impunidad. Nadie responderá por los daños a nuestros productores y del resto de los ciudadanos, señor Bedoya. Un mensaje bastante fuerte en medio de, digamos, una celebración por haber llegado a esta negociación y haber levantado el paro de transportadores. Buenos días. Buenos días, Jennifer. Pues yo no creo que sea fuerte, yo creo que refleja el sentir de los productores de alimentos de nuestro país. Porque si ustedes miran el primer punto del acta de compromiso, y creo que es bueno leérsela a la audiencia, dice: solicitar ante las autoridades que corresponda el archivo de procesos penales y la cancelación de sanciones administrativas y contravencionales que se hayan impuesto con ocasión del ejercicio del derecho legítimo a la protesta. Y esto hay que desmenuzarlo para entender la impunidad que aquí se está generando. Primero, los bloqueos a las carreteras lo que generaron fue la violación de derechos como el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y el derecho a la movilidad. Segundo, es el derecho legítimo a la protesta, lo dice la Constitución de nuestro país, es cuando se hace de manera pacífica. ¿Y qué de pacífico tuvieron esos bloqueos a las carreteras donde en las plazas mayoristas de las principales ciudades del país los precios de los alimentos subieron más del 100%, donde el abastecimiento cayó 23%, y además donde no hay una respuesta efectiva ni en compensación frente a la justicia, ni por los daños económicos que se le han generado a los ciudadanos? Dígale eso a los niños que no pudieron ir al colegio o a los productores que perdieron cosechas o que se vieron alterados los ciclos económicos de sus productos como consecuencia de estos bloqueos. Y por eso es que hay que decirlo con claridad, aquí lo que queda aprobado es que el chantaje y la violación de los derechos de los demás pues van a quedar en la impunidad, y es la mejor manera de negociar con el gobierno. Mire lo que nos ha pasado en la vía panamericana con los indígenas cuando la bloquean, o en la Lizama en general en todo el país, y recuerden ustedes lo que pasó en el 2021 con 3.000 bloqueos a las carreteras, inflación de alimentos en un solo mes del 5.3%, y ¿quién terminó respondiendo ante la justicia y por los daños que le generaron al país? Nada. Entonces aquí vamos a tener una cultura de chantaje, y eso sienta un precedente muy negativo hacia adelante, particularmente para consumidores y productores. Pero según yo le entiendo, señor Bedoya, su punto está básicamente en el primero que usted menciona en este comunicado, que dice que no va a haber ningún tipo de represalia judicial con las personas que hicieron estos paros, ¿no? Porque si uno ve la historia de Colombia, pues realmente, lastimosamente, tengo que recalcar, pues los bloqueos han sido una constante en los paros. En esta ocasión hay que decir, y yo creo que también es para resaltar, pues que la noticia no se centró en los choques del SMAT, la policía antidisturbios contra los manifestantes. En estos micrófonos estuvimos hablando, por ejemplo, de las razones de estas manifestaciones, de la fórmula, por ejemplo, de si se puede cambiar, de si no se puede cambiar, pero no estuvimos hablando de choques entre policía y manifestantes. Entonces, su punto está en que tendrían que haber sido judicializados, es básicamente su protesta. Pues que se haga cumplir la Constitución y la ley, y si a usted le violan derechos y se cometen actos que tengan que responder ante la justicia, pues claramente ahí tiene que haber una labor, pero pues que aquí el mismo gobierno se comprometa a solicitarle a las autoridades competentes que archive procesos. Entonces el día de mañana usted comete un delito y no, venga, solicitémosle a la autoridad que archive el proceso porque ya nos pusimos de acuerdo. Es que eso aquí lo que está incubando es una cultura de impunidad. Y claro, también uno lo puede ver de otra manera. Pues sí, obviamente resolvieron el paro rápido, pero ¿cómo? Pues cediéndole a las pretensiones a los camioneros. ¿Y cuáles eran las pretensiones a los camioneros? No necesariamente la pretensión, el método: poner al país de rodillas y al gobierno con los bloqueos a las carreteras, porque 2 días más, 3 días más, y aquí terminan haciéndole un daño muy serio a la seguridad alimentaria. Entonces, esto es ver las cosas más allá de la negociación del paquete que quería el sector transportador. Pues lo que queda claro es que usted bloquea una carretera para poder sacarle resultados económicos al Estado. Y eso es una muy mala cultura como colombianos, y así uno no puede ir atropellando los derechos de los demás ciudadanos, en este caso de nuestros productores y de los consumidores. Usted no vio a la gente ya preocupada porque estaba empezando a faltar la fruta, porque se iba a acabar el abastecimiento de cerdo, de pollo, de huevo, y ahora tenemos es que salir a darle las gracias, y los camioneros lo que hacen es pedir perdón. No,
Aquí uno no puede quedar simplemente con eso porque yo le reitero, ¿quién le responde a los productores por el daño que le generaron? Doctor. ¿Y se acordará de mí? Nadie. Sí, doctor Bedoya, justamente para allá va mi pregunta. En las grandes ciudades se alcanzó a empezar a sentir el desabastecimiento de algunos productos. Desde la SAC, ¿cuál es el balance que tienen ustedes después de estos casi 5 días de paro? ¿Cuáles son las regiones más afectadas y los alimentos que más se vieron afectados en su producción y distribución? Pues mire, la afectación fue general y le podría puntualizar algunos ejemplos. El caso del sector pecuario fue muy preocupante. Los miles de litros de leche que se tuvieron que derramar porque no había camiones para recogerlos. Los animales vivos que se murieron en las carreteras como consecuencia de los bloqueos. La reducción en el abastecimiento en general de frutas, hortalizas y tubérculos en las ciudades que por la misma fuente del DANE se redujo en un 23%. Fueron más de 700.000 cajas de banano de exportación que tuvieron serios inconvenientes en llegar a los mercados de exportación, de la misma manera que 168.000 kilogramos de aguacatejas que el primer día del paro quedaron enredados en la vía a Santa Marta, camiones de pescado que se empezó a dañar en la vía al llano, 70.000 hectáreas de arroz que se tenían que cultivar en el Casanare y que tuvieron una demora de 4 días, y alguien dirá, no, pero pues ya pudieron empezar. Eso no es tan sencillo y eso trae unos costos que son inherentes al proceso, y pues así podría seguir haciéndole el recorrido por muchos otros sectores. Mire, doctor Bedoya, digamos que bueno, se levantó el paro, ya después de 5 días se comenzaba a sentir fuertemente en la economía, y usted muy bien lo ha dicho en esta entrevista, la cifra y lo que estaba ocurriendo con la economía, con la producción nacional. Digamos que se levantó el paro, pero de todas formas queda latente allí una situación bastante complicada, y es el cumplimiento de los acuerdos, porque claro, una cosa es firmar y acordar para levantar el paro, y otra cosa es que se cumpla lo que se acordó. De ese acuerdo, de lo que ya logró el gobierno con los transportadores, con los de camiones, ¿usted cree que efectivamente ahí está la solución de toda esa situación, de lo que ha venido ocurriendo, o habría que tomar otras medidas para que ese problema, esa situación no se vuelva a presentar? Pues mire, yo lo primero que creo, como lo decía Jennifer, estos bloqueos se presentan históricamente, y ahí hay un problema del ADN, de la forma de ver cómo se resuelven las discusiones de política pública en nuestro país. Porque si es a punta de bloqueos y paros, pues ya empezamos mal, como usted lo dice. Si aquí el gobierno llega a incumplir algo, entonces van a someter los camioneros nuevamente al país a un bloqueo de las carreteras. Lo segundo, el gobierno comete un gran error, y estos son todos los gobiernos cometen esos errores, de anticipar las situaciones. Nos habríamos podido ahorrar semejante turbulencia que tuvimos en estos días si de entrada el ministro de Hacienda y el gobierno no salen con esa carta tan dura. Si al final sabían que iban a terminar negociando de a 200 o 400 pesos el alza del ACPM. Y obviamente los camioneros que terminaron inclusive al principio diciendo que no, y pues al final terminaron diciendo que sí. Entonces, el método en esto también yo creo que genera una gran enseñanza a propósito no solamente de cómo llegamos a los acuerdos, de cómo evitamos que se le haga un daño irreparable en algunos casos a la ciudadanía y a nuestros productores, pero particularmente, bueno, y desde la lógica de la competitividad del sector transportador, ¿qué es lo que realmente va a funcionar? Cuando uno oye esas discusiones sobre las tablas de fletes que son históricas, pues acá hay un desbalance entre oferta y demanda. Hay menos carga que camiones, y eso lo resolverá el mercado. ¿O usted cree que en el caso de nuestro sector sale uno a decirle al gobierno, no, es que hay que reducir la oferta de huevo porque hay mucho huevo y los precios están baratos? El consumidor ahí sí le sirve al consumidor, pero cuando se trata de otros sectores, porque meten una presión bloqueando las carreteras, pues los gobiernos terminan arrodillados dándoles las prebendas que ellos están solicitando. Entonces el método no termina siendo menor, esa cultura del chantaje y de violación de derechos bloqueando las carreteras, pues va a terminar convirtiéndose, como bien lo anotaba Jennifer, históricamente y hacia adelante, y eso es lo que le va a restar posibilidades a nuestro país de ser competitivo, de ser atractivo a la inversión, porque además de eso, pues no se cumple lo que dicen las leyes y todo termina en impunidad. En eso que usted dice, creo que está un poco la clave negociadora de lo que vimos, del poder negociador que tiene este sector, que en 3-4 días ya tiene la capacidad de hacer saltar los precios de los bienes más importantes de la canasta de cada familia. Y pensando en eso, ¿qué se puede hacer, doctor Bedoya, en el corto y mediano plazo para hacer más eficiente toda la cadena de la distribución de alimentos, para que no estemos a merced de 2 gremios que paran 3 días y ya todos los alimentos suben y nos ponemos tan nerviosos?
Pues mire que a propósito de lo que usted pregunta, Sebastián, históricamente muchos sectores y empresas lo que han venido haciendo es integrándose verticalmente hacia atrás. ¿Esto qué significa? Normalmente usted contrata servicios con terceros, como en el caso de los camiones para el transporte y demás, pero cuando usted ve la vulnerabilidad que tiene, al menos el sector alimentario, precisamente por lo que hacen a veces, no todos los transportadores, porque claramente no todos los hacen, pues ¿qué hacen los que pueden? Empiezan de a poquitos o terminan inclusive montando sus propias estructuras de logística precisamente para no depender de esto. Cuando usted maneja seres vivos, como son los animales, o cuando usted tiene un asunto tan crítico logísticamente como es el tema de los fertilizantes, las semillas y el movimiento de los productos agrícolas en el otro sector, pues evidentemente si usted controla eso, por lo menos usted ya minimiza unos riesgos. Y eso pues puede ir en contravía de lo que dicen algunos sectores del transporte, y es que entonces hay mucho camión. Pero si han aprendido a través de los años que como los camioneros son los mismos que bloquean las carreteras y dejan enredadísimos a los productores de alimentos en su distribución o en la llevada de los insumos, pues la gente tiene que tener algún grado de independencia, y pues eso es legítimo, porque al final del día usted tiene que controlar las partes más críticas de su negocio, porque ante una situación de estas, pues lo terminan arrollando y lo pueden terminar hasta quebrando. Señor Bedoya, en este momento, pues uno sabe lo que está pasando en los camiones y es que ya se está pues despejando las carreteras, esa es la parte que sabemos, pero hay una parte de la cadena de distribución que son los centros de acopio. ¿Cómo va a ser esa operación en los centros de acopio para que no se siga perdiendo? Porque supongo que no solamente era lo que iba en los camiones, sino que también se acumuló en los centros de acopio. ¿Cómo va a ser esa operación en estos días, pues hoy en los días que vienen? Pues Ana Cristina, gracias por la pregunta. Pues eso es un proceso que se busca hacer de la manera más ágil. Pero claro, los bloqueos se empiezan a levantar. Imagínense, no solamente que empiezan a transitar los camiones que venían con carga, a descargar y después devuélvanse vacíos. Y como todo esto quedó en un atranque, pues seguramente los tiempos de respuesta van a ser mucho más limitados. En el caso de los productos perecederos, pues simplemente los productos que ya se empezaron a magullar, para decirlo coloquialmente, pues esos productos ya terminan entrando en pérdida. Y ahí es donde empieza la gente a perder plata, a perder un gran esfuerzo y demás. En el caso de los animales, pues los animales que se murieron, pues nada que hacer, pero esos camiones venían cargados de animales. Entonces hay una cola de los que quedaron vivos en los frigoríficos de Bogotá, por ejemplo, para poder sacar una gran oferta que seguramente se va a venir de sacrificio de animales, y eso puede generar cuellos de botella logísticos. Por eso, en nuestro caso, y siempre hemos dicho en este tipo de escenarios, el problema cuando se resuelve, digamos, la situación coyuntural, lo que viene es un reto logístico hacia adelante que será más costoso, y de nuevo, donde quienes lo ocasionaron, pues nunca van a terminar respondiendo ni a la justicia ni a los sectores afectados. Señor Bedoya, ¿y ese reto logístico cuánto le va a costar a los consumidores? A doña Ana, a doña Beatriz, que van a mercar, a don Pablo, que van a comprar sus productos agrícolas. ¿Cuánto puede representar esto en su vida, o bajada también de productos en la canasta familiar? No, naturalmente lo lógico de ocurrir acá es que los precios empiecen a retornar a la normalidad, porque usted lo que va a tener es una avalancha, por llamarlo de alguna manera, de productos que empiezan a entrar nuevamente a las plazas mayoristas, o que eso le permita a los tenderos de barrio abastecerse, a los superetes y demás, y pues obviamente los precios simplemente van por oferta y demanda, salvo que en esos canales de distribución se hubiesen presentado fenómenos especulativos que tampoco se puede descartar. Pero pues de nuevo, todo dependerá de la velocidad con la que funcionen estos procesos logísticos. Y lo segundo, pues de la calidad de los productos. Porque usted habrá visto cuando los camioneros bloquearon la Panamericana ya hace un par de meses, que en menos de 3 días los precios de los alimentos en Potrerillo, allá en la ciudad de Pasto, y en Cabaza, en Cali, y tuvieron incrementos porcentuales de doble dígito. El otro problema, ¿cuál era? Que ya después empezaron a llegar los productos perecederos dañados. Y ya el producto dañado, pues el precio era muy bajito, porque pues el que lo tiene en la plaza de mercado, pues prácticamente lo regala a poder venderlo y recuperarle un poquito. Entonces, eso genera mucho más daños, pero pues a los consumidores seguramente, ojalá veamos que los precios vuelven a la normalidad. Usted ahorita decía algo interesante que me gustaría que lo desarrolle más, porque estoy seguro que casi todos nosotros y la mayoría de los oyentes pues lo desconocen, y es que hay mucha más carga que camiones, y usted sugiere, o estaba sugiriendo, doctor Bedoya, que hay una limitación artificial de la oferta de transporte. Quisiera que nos explique por qué eso por qué sucede.
No, porque pues si usted tiene una capacidad de carga en función, digamos, de lo que se importan de materias primas, de las 72 millones de toneladas de alimentos que se mueven por las carreteras del país al año, y obviamente hay una oferta de camiones para absorber ese movimiento de carga. Entonces, ¿qué ocurre? Con los años, como ha habido tantos bloqueos, hay empresas que producen alimentos o producen insumos que buscan no depender de la contratación de terceros camiones precisamente porque a la hora de los bloqueos o simplemente que hacen paro, pues usted sí tiene su propia empresa, usted sí logra manejar su logística, sobre todo cuando maneja seres vivos, y eso lo que genera es que se incrementa obviamente el parque automotor en función de tener mayor competitividad. Claro, y cuando usted tiene mayor oferta y usted va a cargar a Buenaventura un buque de 25.000 toneladas, pues llega la empresa que es la misma que trae la materia prima y llegan los camioneros a ver qué cargan y pues obviamente esos camioneros pues no van a cargar porque la empresa ya utilizó sus propios carros. Y eso es totalmente legítimo y eso de hecho hace más eficientes los procesos. Y ahí es donde el mercado opera. Por eso le ponía también el ejemplo del huevo. Pues sí, hay una producción de huevos en el país que dependiendo de la demanda, pues el precio baja o el precio sube y cada quien toma la decisión racional de cuántas gallinas meter en sus galpones en función de lo que sea su competitividad. Por eso llegar a poner medidas, como la tabla de fletes, como todas estas cosas que se han inventado en el pasado, pues es ir en contravía de lo que ocurre en el mercado. Es como si entonces pusiéramos precios fijos para los alimentos, para los consumidores, para garantizarle una rentabilidad a los productores, y entonces los consumidores ¿dónde quedan? Y ustedes saben que la fijación de precios o el control de precios, precisamente lo que puede generar inclusive es más escasez o mercados paralelos, y eso no termina siendo sano para los consumidores y mucho menos para los productores. Pues señor Bedoya, por fortuna el paro está levantado, por supuesto algunos sectores quedan con algún disgusto, entre ellos pues su queja de que las personas que generaron este paro, usted le llama chantaje, que de una u otra forma pues hay que decir que así fue, no recibieron ningún tipo de castigo, pero bueno, para darle un mensaje de tranquilidad a las personas en el país, que los precios pueden ir volviendo a la tranquilidad, que no hay ya desabastecimiento de frutas ni verduras, de carne y demás. Queríamos escuchar su voz. Gracias por compartirla aquí en Mañanas Blue. A ustedes, que tengan buena tarde y ojalá no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones que le vulneran derechos a todos los colombianos. Muchas gracias, señor Bedoya. Ana Cristina, yo